Hola a todos, soy Farah y tengo 28 años. Les recomiendo que compren sus bocadillos con este porque será un viaje largo. Verán, mi vida ha sido un torbellino de altibajos, y sinceramente, nunca pensé que lo haría. Terminaría donde estoy hoy, pero bueno, vamos a sumergirnos como dije antes, solo una chica normal que ha tenido una buena cantidad de luchas. Ya sabes cómo algunas personas tienen padres que las guían en la vida. Bueno, yo no tenía ese lujo. Era un huérfano que navegaba por el mundo solo y tenía que valerme por mí mismo cuando cumplí 18 años. Como puedes imaginar, tomé un montón de decisiones tontas en el camino, pero espera, aquí es donde entra el giro de la trama a pesar de todo el caos y la incertidumbre de la vida. Obtuve una beca completa para una universidad decente. ¿Puedes creerlo? Pasé de sentir que terminaría en la calle a tener esta increíble oportunidad. Decidí aprovechar esto y especializarme en finanzas y medios. Cualquier cosa y estaba listo para demostrarlo, pero como todos sabemos a la vida le encanta lanzar bolas curvas COVID-19, la pandemia global que puso patas arriba los planes de todos. Recuerden que de repente todo era incierto y el mundo estaba cambiando a un ritmo sin precedentes como tantos otros. Tuve que adaptarme rápidamente. Sabía que tenía que girar si quería sobrevivir. Comencé a explorar oportunidades laborales remotas y al sumergirme en el mundo del trabajo en línea, resultó que tenía una habilidad especial para cosas como el marketing de afiliación y la redacción de contenidos sobre mi experiencia en finanzas. Y los medios resultaron ser la combinación perfecta para este panorama digital, y aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes a medida que profundizo en este mundo en línea. Me di cuenta de que estaba en algo grande, mi arduo trabajo dio sus frutos y tenía razón. Ascendiendo de rango. Como mujer de negocios prometedora, cuanto más aprendía, más ganaba, no solo financieramente sino también en términos de confianza y confianza en mí misma. Muy bien, amigos, volvemos a sumergirnos en la historia. Déjenme decirles que la trama solo se complica a partir de aquí, así que estaba en esto. Wild Ride conquisté el mundo en línea con mis habilidades de marketing de afiliados y fue entonces cuando me crucé con el tipo que cambiaría mi vida. Alai. Al principio las cosas iban bastante bien entre nosotros, hicimos clic, nos reímos y la vida se sintió como una aventura emocionante, y aquí viene el giro interno. Después de casi 6 meses de conocernos decidimos dar el paso y casarnos. Ahora, déjame decirte en retrospectiva que me di cuenta de que nos apresuramos demasiado rápido. Vamos, 6 meses es apenas tiempo suficiente para saber el color favorito de alguien y mucho menos el resto de su historia de vida. No me malinterpreten, a pesar del romance whirlwind, aprecio la experiencia de aprendizaje. Cada decisión, buena o mala, determina quiénes tenemos razón, así que sí, aprendí un par de cosas sobre cómo reducir la velocidad y conocer realmente a alguien antes de registrarme. Durante toda una vida juntos, ahora hablemos de la reacción de Ali ante mi trabajo cuando me preguntó por primera vez qué hacía, y como que lo desestimó como, oh, qué lindo, estás incursionando en algunas cosas en línea. No sabía que mi pequeño trabajo en línea estaba a punto de estallar. De manera importante, sin hablar de publicaciones virales del tipo que hace que tu cuenta de seguidor se dispare y tu cuenta bancaria haga el cha de repente. No solo estaba ganando unos cuantos dólares aquí y allá, no, estaba ganando mucho dinero en efectivo y, ¿adivinen qué? Me volví más rico que mi propio marido. Sí, leíste bien, y aquí es donde el drama aumenta. Ali bendijo su ego. No estaba exactamente entusiasmado con toda la situación. Imagina esto. Un tipo que pensaba que mi trabajo era un pequeño y adorable negocio secundario de repente me miraba. Saldo bancario por las nubes y bueno, digamos que no estaba saltando de alegría. Prácticamente podía ver su orgullo desinflándose como un globo, era como ver un reality show desarrollarse justo frente a mí. Entonces un día se me acercó con esta tontería. Sé que he estado pensando en todo tu asunto en línea. ¿De verdad crees que es una carrera sostenible? ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿no crees que es hora de considerar algo más estable? Es bueno que estés probando esto, pero vamos. Seamos realistas, en realidad no estás obteniendo un ingreso significativo con esto. Disculpa, ¿estás diciendo que mi trabajo no vale la pena?
¿Gano más dinero que tú? Esto pareció molestarlo porque juro que casi vi estallar la vena de su frente. No. No, eso no es lo que estoy diciendo, solo creo que podría ser mejor si te concentras en algo más concreto como encontrar un trabajo estable o simplemente quedarte en casa y ocuparte de las cosas aquí, ¿sabes? Como un ama de casa tradicional, Alai. No tienes idea de cómo. He puesto mucho esfuerzo en esto. He trabajado duro para construir mi presencia en línea para conectarme con la gente y sí, para ganar dinero. Enfrenté desafíos, aprendí nuevas habilidades y crecí mucho en el proceso. Sí, claro, pero no es exactamente una verdadera trabajo, no es como si estuvieras generando un ingreso sustancial y seamos realistas, es un poco vergonzoso cuando la gente te pregunta qué haces. ¿Vergonzoso? ¿Hablas en serio? Esta es mi pasión, mi trabajo duro y mi éxito, de lo que estamos hablando. Estoy orgulloso de lo que he logrado y no voy a renunciar a todo solo porque no ves el valor en ello. Mira, simplemente creo que es hora de ser práctico. En el mundo y si te quedas en casa puedes concentrarte en hacer nuestro hogar cómodo y cuidar las cosas aquí ala y no voy a dejar de lado mis sueños y todo el progreso que he logrado solo para convertirme en ama de casa que merezco tener una carrera satisfactoria de la que estoy orgulloso, merezco perseguir mis propias metas y pasiones y si no puedes apoyarme en eso, entonces tal vez necesitemos tener una conversación seria sobre nuestro futuro juntos, discutimos durante horas y horas y... Yo estaba tan harto de ellos después de casarnos, me mudé con Ai y decidí alquilar mi casa por algo de dinero extra. A mi casa hasta que pudiera descubrir sus inseguridades y dejar de estar enojado conmigo por ganar más dinero que él. Está bien, Farah, lo siento, lamento haber sacado el tema, tienes razón y yo estoy equivocado, por favor, perdóname. Don, no te vayas, por favor, bueno, no lo vi venir, fue casi demasiado fácil, esto es lo que llamamos presagiar a la gente después de que Alai prometió apoyarme. Pensé que las cosas mejorarían, pero no, ese no fue el final al día siguiente. No fui emboscado por ninjas sino por Alai y mi suegra Salma, ambos listos para decirme lo que pensaban. Me gritaron reprendiéndome por no seguir el consejo de Ali y continuar con mi estúpida cosa en línea. Había trabajado tan duro para llegar aquí y construir mi carrera y mi vida solo para que las mismas personas que estaban se suponía que debían apoyarme y no terminó ahí decidieron hacer mi vida aún más miserable, me cargaron con tareas domésticas y tareas dejándome sin tiempo ni energía para concentrarme en mi trabajo. Estaban seriamente decididos a sabotear mi éxito y romper mi espíritu. A medida que pasaban las semanas mis ingresos comenzaron a disminuir, mi una vez próspera presencia en línea se estaba desmoronando y con ello mi confianza y autoestima. Estaba viviendo en una pesadilla seguida por un ciclo de abuso y manipulación del que no podía escapar todos los días. Me senté frente a mi computadora tratando de salvar lo que quedaba de mi trabajo, pero el peso de sus insultos y exigencias era asfixiante. Sentí que me ahogaba sin poder recuperar el aliento y mucho menos recuperar el control de mi carrera, la peor parte que comencé. Creyendo sus insultos comencé a creer que lo único que debía ser era una ama de casa sin cerebro. Estaba atrapada entre la espada y la pared. Por un lado quería hacer las maletas e irme, regresar a mi propia casa y reclamar mi independencia. Pero por otro lado, el miedo me detuvo. Tenía miedo de las consecuencias de su ira ante lo desconocido. Deseaba desesperadamente que las cosas hubieran sido diferentes. Deseaba poder volver a los días en los que me sentía invencible, cuando creía que podía conquistar el mundo que pensaba. Podría manejar y soportar cualquier cosa que me arrojaran, pero hay un límite en lo que cualquiera puede soportar y ese día, ese punto de ruptura, bueno, llegó como un tren de carga. Ali me había empujado al límite, me había estado obligando a cocinar, no darme tiempo para trabajar en mi trabajo era como un juego enfermizo para él, una forma de hacer valer el control y mantenerme nerviosa, y ese día no pude soportarlo más. Me mantuve firme y le dije que dejara de tratarme como un sirviente, como yo estaba allí para satisfacer sus caprichos. Bueno, digamos que no lo tomó bien. Se enojó más de lo que lo había visto antes y luego hizo algo que nunca había hecho antes de golpearme de esa manera. Mi cara era como una llamada de atención. De repente todo se volvió claro. Cuando caí al suelo sentí que algo se rompía dentro de mí. Fue como si finalmente me diera cuenta de la magnitud del abuso que había estado soportando. Lo miré, la ira y el miedo corrían a través de mí. Yo, sin pensar, agarré el objeto más cercano, un cuchillo, lo apunté.
mi mano temblaba pero mi resolución era inquebrantable. No sé por qué acabo de hacer eso, sus disculpas cayeron en oídos sordos. Había escuchado las excusas antes de saber que una vez que se había cruzado esa línea no había vuelta atrás, así que con un cuchillo en la mano le dije que ya había terminado, que ya no podía hacer esto. Y llorando como si él fuera el que acababa de ser agredido, y fue entonces cuando supe que nunca podría amarlo. Ese ambiente tóxico que me había asfixiado durante demasiado tiempo, no sabía a dónde iba pero sabía que no podía permanecer allí. Conduje de regreso a mi propia casa, que afortunadamente no estaba ocupada en ese momento, era el único lugar donde finalmente podía respirar, y me preguntaba por qué me fui en primer lugar. Me senté allí, las lágrimas corrían por mi rostro al darme cuenta de que me había metido. Había leído suficientes libros de autoayuda para saber que una vez que alguien cruza esa línea física no se detendrá, y no iba a esperar para ver cuánto peor podía empeorar. Sabía que tenía que hacerme cargo de mi vida nuevamente para recuperar la fuerza y la independencia por las que había luchado tan duro. Era un viaje difícil por delante, uno lleno de incertidumbre y miedo, pero al menos estaba en el camino para reclamar mi propio poder y liberarme de las cadenas que me habían atado. Yo durante demasiado tiempo me senté allí en mi propia casa, finalmente pude enfrentar la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. La realidad del abuso que había soportado se instaló y me dejé derrumbar. Dejé que las lágrimas vinieran a lavarme. Había estado ignorando sus llamadas con la esperanza de que si me quedaba callado ella eventualmente se rendiría, pero fue persistente y finalmente respondí. Mi voz pesada por el cansancio, la voz de Salma al otro lado de la línea sonaba diferente. Triste, casi derrotada, ella me suplicó que volviera con Ali para arreglar las cosas y reparar los pedazos rotos de nuestro matrimonio. Sus palabras eran como dagas que me recordaban a los retorcidos red de culpa y manipulación que me había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Me burlé de sus palabras, incapaz de creer la audacia de todo esto. El amor y la conversación no podrían superar nada si fuera así de simple, le dije sin pelos en la lengua que fuera a demonios. Junto con su hijo, le dejé en claro que ya había terminado, que nunca volvería a esa pesadilla que llamaban hogar y que debían dejarme en paz, pero el tono de Selma cambió, su desesperación se convirtió en amenazas que me enviaron escalofríos por la espalda. Me dijo que si me iba, Ali podría tomar mi dinero, el dinero que había trabajado tan duro para ganarlo. No hicimos una copia impresa, él podía hacer eso. No sabía qué decir, así que colgué el teléfono. Mis manos temblaban, el miedo se apoderó de mí una vez más. Paisaje infernal. Con un profundo suspiro sabía lo que tenía que hacer, no podía dejar que me controlaran más, tenía que tomar el control de mi propio destino, poner mi seguridad y bienestar en primer lugar y correr lo más rápido que pudiera, y eso significaba irme todo detrás del abuso, la manipulación y sí, incluso la casa. Fue una decisión aterradora, pero sabía que tenía que tomarla para finalmente liberarme de las cadenas que me habían mantenido cautiva durante demasiado tiempo. La casa de los horrores. A la mañana siguiente, antes del sol incluso Rose, empaqué lo poco que pude rescatar de ese lugar: ropa, zapatos, artículos de tocador. Estaba dejando todo atrás sin querer ningún resto de esa antigua vida. La casa se puso a la venta. Un capítulo. Estaba desesperado para cerrar con la ayuda de algunos amigos que me apoyaron. Logré encontrar un comprador en una semana. El alivio fue palpable. No solo finalmente tendría algo de independencia financiera, sino que también podría cortar el último hilo que me ataba a mis abusadores. Fue un nuevo comienzo. Lo necesitaba tan desesperadamente que elegí mudarme a un pueblo más pequeño, lejos de los recuerdos y el dolor de mi pasado, un pueblo con solo 33. Intenté crear una distancia entre nosotros, pero el miedo a que me encontraran permaneció como una sombra. A pesar de eso, me instalé en mi nueva vida trabajando en reconstruir mis negocios en línea y recuperación de mi sentido de identidad. Pasaron los meses y comencé a sentir una sensación de seguridad en mi nuevo entorno y luego, como en un mal sueño, reapareció. Creó nuevas cuentas en las redes sociales para intentar contactarme. Los mensajes eran una mezcla de ira y desesperación. Y manipulación, diciéndome que dejara de ser ridículo y volviera a casa. Estaba vigilante, bloqueando cada cuenta nueva que él creaba a pesar de la amenaza inminente. Poco a poco comencé a volver a la normalidad. Mi negocio en línea comenzó a florecer una vez más, dándome un rayo de esperanza de poder hacerlo. Recuperé el control de mi vida con cada paso exitoso,
mi confianza creció y me di cuenta de que a pesar de que había pasado por un infierno, era lo suficientemente fuerte como para superarlo mientras guardaba cuidadosamente mi paradero y construía un escudo de anonimato a mi alrededor. Comencé a sentir una sensación de empoderamiento. Estaba creando una vida en mis propios términos, lejos de las influencias tóxicas que me habían frenado durante tanto tiempo. También necesitaba este tiempo para pensar estratégicamente en cómo podría divorciarme de Alay y quedarme con todo mi dinero. Estaba pensando en una boda posnupcial. Acuerdo, pero dudé que aceptara eso considerando que me quiere acorralado y desesperado. Alay se vuelve loca cuando se trata de contactarme. Él haría una nueva cuenta todos los días tratando de comunicarse conmigo. Por supuesto, ignoré sus crecientes amenazas y súplicas excesivas, pero el día que dijo algo que me dio escalofríos. Han pasado meses. Farah, ¿por qué sigues escondiéndote? No creas que no te encontraré. Lo juro por Dios, si no vuelves a casa en este instante, quemaré tu casa hasta los huesos. No podía creerlo cuando recibí ese DM amenazante de Alay. Para participar y luego silenciar. No más cuentas nuevas, no más mensajes, no más amenazas. Parecía que finalmente entendió el mensaje de que ya no iba a ser su víctima, pero una semana después recibí un mensaje de un amigo en mi antigua ciudad. Era una foto impactante, una foto policial de Alay y Selma atrapadas en el acto de cometer un incendio provocado en lo que solía ser mi casa. Rápidamente hice mis Googles y descubrí que efectivamente fueron arrestados por incendio provocado y Selma reveló estúpidamente que pensaban que había alguien más en la casa y si hubieran sabido que no lo habrían hecho, ahora también están siendo fichados por conspiración para cometer asesinato. ¡Qué idiotas! El twist fue surrealista. En realidad habían intentado quemar esa casa que el nuevo propietario había logrado. De reivindicación, esta vez no podrían escapar de las consecuencias de sus acciones. Con sus audiencias retrasadas en el futuro, estaban atrapados en una continuar atormentándome. Era una extraña mezcla de emociones. Parte de todavía sentía miedo de su amenaza potencial, pero una gran parte de mí se sintió aliviada de que finalmente se enfrentaran a la justicia en este momento.